días. Bienvenidos al segundo día de actividades del programa Senado Joven, un proyecto preparado para todas y todos ustedes que están siguiendo el camino de la preparación profesional en la Cámara de Senadores. Este día presentaremos la conferencia Competitividad y Productividad en México y posteriormente se realizará un taller de comunicación política con destacados periodistas y comunicadores de prestigiados medios de comunicación digital. Damos paso a la conferencia Competitividad y Productividad en México que presenta el senador Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión Especial de Productividad, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Les agradezco y me estaban dando aquí una pequeña semblanza de todos ustedes, que algunos son de la preparatoria todavía, otros están ya en la universidad, y todos en común, de alguna manera, prestando algún tipo de servicio a este Senado de la República. Así que pues me da mucho gusto conocerlos. Mi nombre es Luis Armando Melgar, soy de Tapachula, Chiapas, senador por mayoría de mi estado. Y pues como ustedes saben, algunos de ustedes, ¿cuántos años llevan ya por acá o son todos de reciente ingreso? A ver, levanten las manos los que llevan un año. Un poco más de un año. Menos de un año. No, pues la gran mayoría. Pues así me van a dar la oportunidad porque esto ya tiene un poquito más de un año. Pues a mí me toca, mi formación ha sido en las áreas económicas, financieras, administrativas. Soy abogado, soy economista y pues ha sido una muy buena combinación para poder emprender este tipo de actividades. Y hoy como senador me ha tocado, por lo mismo, estar en comisiones relacionadas con estos temas. Estoy como secretario de la Comisión de Hacienda, como presidente de la Comisión de Productividad, como integrante de la Comisión de Comercio y pues entre otras dos comisiones que no tienen nada que ver, una es la Defensa Nacional y pues ya les digo, ¿para qué les digo más? Uno de los grandes mandatos con los que empezó esta administración, y yo no sé si quisiera, director, que se manejara así, o cuál sería la propuesta, que yo me ponga como merolico a hablar así, o cuál es el formato. Porque hay una presentación que les puede explicar, yo no la vi, la verdad, no la vi antes de que la pusieran ahí, así que no sé qué va a decir. Entonces va empezando por qué es la productividad. Yo me quisiera ir un poquito antes, porque yo sí quisiera hacerles un preámbulo que creo que es importante. Todos ustedes como estudiantes, todos siguen en el estudio, todos prácticamente, ¿no? Algunos de ustedes ya están en maestrías, no, todos están entonces en un conocimiento básico, deben de ser gentes que nacieron en los años, ¿qué será? ¿75? ¿Menos? ¿80? ¿85? Quise decir 85. ¿Quiénes de aquí son de 85? Pues por ahí, 86, 7, 8, 9, del 90, ya van, ahí 91, 92, ya la gran mayoría 93, ya, pues ahí van todos, ¿no? ¿Quién es el más joven? ¿Quién es generación 2000? Aquí no debe haber uno, ¿no? Pero 95 sí debe haber varios. 96, 97, es que tienen 18, 19, 20, 21 años, por ahí andan, ¿verdad? Entonces, si tienen esa edad, les voy a platicar un dato muy importante, que es lo que es el antecedente, o poniéndolo en otras palabras, el precedente de lo que hoy vivimos. Si yo les empiezo a hablar de productividad, quizás va a sonar muy árido. Si les hablo de competitividad, un tanto es lo mismo. Mejor déjenme platicarles cuál ha sido la evolución económica de nuestro país. Nuestro país, como ustedes saben, durante 300 años estuvimos metidos en, ahora sí que vamos a llamarle una dinámica española. Whatever that means, lo que quiera decir. Cuando viene la independencia, México era un país prácticamente donde su riqueza estaba en manos de la iglesia y de muy pocos hacendados, con sectores muy marcados como era la minería y como era todo. Pero para efectos prácticos, si México se comparaba con el resto del mundo, no era un país que, comparado con su riqueza, pudiera considerarse un país desarrollado. Para ese entonces, para 1821, entre 21 y los años 30, en donde México se debatía entre el poder conservador y el poder liberal,
ya había habido una primera revolución industrial en Inglaterra, ya iban por su segunda revolución industrial, estaban muy elevados, el mundo ya estaba pensando de una manera diferente, tanto en lo político como en lo económico. Y en México estábamos enfrascados en una guerra entre liberales y conservadores, dígase la Iglesia y aquellos mexicanos ilustrados que querían un cambio y una revolución, no una revolución, perdón, una constitución que reflejara un país en progreso, un país que tuviera una visión de desarrollo. Pues esos ires y venires entre el poder conservador y el poder liberal nos llevó prácticamente, me brinco muchas cosas, hasta los años 70, en donde finalmente llega a la presidencia de la República un hombre que durante muchos años fue satanizado, pero sin embargo este señor tenía una clara visión del desarrollo, que era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz empieza con una visión de orden y progreso, que significaba algo que hoy, no sé si a ustedes les suena, orden y progreso, pero significaba establecer las bases sobre las cuales el país debería de crecer económicamente y sobre esas bases generar un Estado de Derecho robusto, reglas claras para todos y donde hubiera ese progreso y esa armonía que la sociedad necesitaba. México tenía que pasar de ser una sociedad rural a convertirse a una sociedad más urbana, más industrializada. Esto duró casi 30 años. A esto se le conoció en términos de inversión extranjera como la época de oro de México, cuando México logró generar una atracción y volverse un país brutalmente atractivo para la inversión extranjera. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que teniendo la frontera con Estados Unidos y sabiendo de su espíritu de ambición por colonizar o por conquistar nuevos territorios, el hecho de que México hubiera podido atraer inversión extranjera, principalmente de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Europa en concreto, le permitió a México, en la inteligencia de Porfirio Díaz, establecer un balance. No convertirnos simple y sencillamente el socio eterno de los Estados Unidos, sino aprovechar nuestra frontera con ellos, pero desarrollar otras alternativas, no tener todos los huevos dentro de la misma canasta. Pero bueno, como todo, siempre hay temas que van quedando de un lado y las fallas que hubo dentro de los aciertos que tuvo Porfirio Díaz fue que el país empezó a tener un enorme rezago social, porque la riqueza se concentró en algunas manos, pero sin embargo hay que reconocer que el ferrocarril, las bases del ferrocarril, mismo que hoy vemos todavía, se sentaron en esa época. Durante muchísimas décadas no hubo un solo peso de inversión en ferrocarriles. Éramos un país conectado comparado con lo que se vivía a principios del siglo XX. Entonces, si hacemos un balance de su administración, no obstante la información histórica que ustedes tienen cuando viene la revolución, la realidad es que teníamos un país que estaba creciendo económicamente de manera importante y que ya había levantado la mano en el contexto internacional. Ya éramos un país que pesábamos, éramos un país productor de materias primas importante y que ya no éramos cualquier cosa para los Estados Unidos, ya nos veían diferentes. Seguíamos siendo su patio de atrás, pero ya con inversión de otros países. Y ya estábamos en un contexto, yo diría, de mejor posición de cara a lo que es más importante, y a esto vamos a llegar, que es el crecimiento económico. Pero viene la revolución, la reivindicación de los derechos sociales, la construcción de la Constitución de 1917, que es una constitución prácticamente una copia de la constitución que teníamos en el 57, con 2 o 3 datos importantes que yo creo que en justicia, y si me escuchara gente de izquierda, yo quisiera debatir con ellos, pero por supuesto que ellos me dirían que yo estoy mal y yo les diría a ellos que ellos están mal. Pero la realidad es que el reparto agrario en nuestro país nos generó más dolores de cabeza, sí, que aciertos, porque lo que logramos fue el minifundio. Acabamos con la tierra productiva y entramos a los conflictos sociales, pero era necesario en esa demanda social que existía y que yo respeto. Pero insisto, todo aquello que hagamos, si no lo hacemos de manera productiva y con una visión productiva, no obstante lo que hagamos no va a funcionar. Y eso es a lo que yo le llamo politizar lo económico. Lo económico no se puede politizar, porque con la comida no se juega. Y entonces entramos al reparto agrario, y entonces entramos al sindicalismo mexicano, y entonces entramos a lo que hoy conocemos
porque se ha venido ilustrando así, y no satanizo a todos, con muchos problemas, porque prácticamente la riqueza en México dejó de estar en unas manos y pasó a otras. Se crea una clase política con fuerza, con poder, y una clase empresarial muy agachada, muy lastimada, y que los satanizaban diciéndoles que eran porfiristas y que eran ricos y que entonces la riqueza le quitaba al pobre. Y no funciona así, y ahorita me sigo derecho. Pero ahí es donde empezamos a tener los problemas de la visión. Hubo muchos aciertos. México creció en materia de derechos sociales, ampliamos nuestra educación, tuvimos grandes pensadores que se esforzaron por tener un México de ideas, y existieron gentes como Vasconcelos, que sin lugar a dudas tuvieron y fueron gentes muy avanzados de su época. Gentes que... ¿Qué me estás cortando el tiempo? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Vamos bien? Conste que no soy yo, ¿eh? Bueno, oigan, entonces, para mí es muy importante hacerles esta introducción, para que nos ubiquemos en el contexto de qué es hoy nuestra economía, cómo funciona la productividad y qué queremos hacer con las zonas económicas especiales. Si yo empiezo por las zonas económicas especiales, no me van a entender la historia de dónde venimos. Y quien no conoce la historia, ¿qué diría Pablito Escobar? ¿Están de acuerdo? Y lo dijo Escobar, imagínense, solamente así viendo la serie 500 veces nos hemos aprendido esa frase, pero es muy cierta. Entonces, México pasa por una época de enormes inestabilidades que se habían acabado durante los 30 años de Porfirio Díaz, porque sí México creció a tasas de manera muy importante. México creció mucho más que muchos países latinoamericanos. Brasil no crecía eso, Argentina había venido un desarrollo importante, pero ya no estaba creciendo igual. México se convierte finalmente en un país que levantó la mano en el contexto mundial y dijo, aquí se puede invertir y aquí se puede ganar dinero. Esos 30 años de un desarrollo estabilizador con Porfirio Díaz se acaban cuando viene la revolución. Porque ¿cuál es el enemigo de la inversión? ¿Cuál es el enemigo? La inestabilidad, la falta de derecho, que llegue un revolucionario, imprima su moneda, llegue otro, imprima la suya, llegue otro, imprima la suya, llegue otro, imprima la suya, y al final el dinero no vale nada. Y todo eso lo vivimos desde 1900 prácticamente 12, hasta que el sistema político mexicano, entre que se moría uno, lo mataban a otro, envenenaban a uno, unos hacían, la iglesia seguía pataleando, ¿no? por tener su coto de poder, y al final del camino, al final de los años 20, fueron los políticos, no los empresarios. Y déjenme decirles que en el mundo quienes hacen los grandes cambios son los empresarios, no los políticos. Y si es de la mano, lo hacen juntos. En nuestro país, en los años 20 finales, se institucionaliza el poder. Y así, dándose cuenta, políticos, pensadores, donde sabían perfectamente que era por ellos hoy, pero mañana llegaba otro y los mataba y les quitaba el poder y el país nada más no avanzaba. Entonces, es precisamente por ahí, es en el año 29, en donde los políticos, los generales, los militares, que eran los que hacían la política en su mayoría en ese entonces, se organizan y establecen un sistema en donde a todos les toca, pero con reglas no escritas. Y eso se le llamó la institucionalización del poder, se le llamó en su principio PNR, Partido Nacional Revolucionario. Y ese es el origen del PRI, pero hay que recordar que no es que era el PRI que nosotros conocemos, era la forma en que se pusieron de acuerdo los caudillos para dejar de andar peleándose unos con otros y de realmente ponerse de acuerdo en cómo íbamos a desarrollar un país. Y eso también hay que reconocerle que entre Elías Calles, Álvaro Obregón, sonorenses los dos, y otros más, pensaban un poquito más allá. Ya sabían que llevaban prácticamente 20 años peleándose unos contra los otros y el país seguía igual, las arcas vacías y todo el mundo se llevaba lo que podía. Entonces, cuando se da esto, ¿qué es esta institucionalización? Empieza a crearse un gobierno robusto. En el contexto internacional
hay que olvidar que cuando México entra en los años 30, México entra en un contexto en donde Estados Unidos ya está creciendo, ya había salido de una Primera Guerra Mundial, estaba gestándose una Segunda Guerra Mundial, y México, que tenía materias primas, le daba una posición importante. Entonces el gobierno organiza, ya empieza, viene, bueno, el petróleo ya jugaba un papel importante en manos de los extranjeros todavía. El gobierno empieza a organizar un aparato gubernamental en donde se estructura el tema de educación, se estructura el tema de salud, se estructura el gobierno de cara al progreso y al desarrollo del país. Pero sin embargo, como Club de Toby, en manos de los políticos y los empresarios por acá. Entonces, pues los empresarios que se acercaban al gobierno, pues hacían sus negocios, pero el país no progresaba lo que debía de progresar. El país seguía teniendo mucho las bases que se habían creado con Porfirio Díaz. No se avanzaba en ferrocarriles, no se avanzaba en carreteras, no había la inversión suficiente, pero cuando menos ya había una organización política, y esa era la base para avanzar. Así por eso pasamos la expropiación petrolera, llega Ávila Camacho en los años 40-46, es un presidente que le apuesta a los empresarios, y ahí se empieza a mover la brújula. Y los empresarios empezaron, junto con el gobierno, a ver un país que empezaba a avanzar en el beneficio de todos. Con rezagos sociales sí, pero ya había una visión más constructiva. Termina Ávila Camacho en el 46 y llega Miguel Alemán, que es presidente 46-52. Miguel Alemán tuvo aciertos, sin lugar a dudas. Un partido solo, insisto, el poder perfectamente institucionalizado políticamente para que nadie se saliera del control. Todavía hasta esos años, en tiempos de Ávila Camacho, se disputa la presidencia por la vía de las armas y finalmente se logra imponer el candidato que ya iba por 6 años y el país avanzaba. Yo diría ahí entre tropezones, pero avanzaba. Miguel Alemán es un buen presidente porque tiene una visión empresarial. Es un presidente que tuvo toda la visión de derecha, cuando que Ávila Camacho la había tenido entre izquierda y derecha, pero además Miguel Alemán es el primer presidente de México que ya no es militar. Entonces, a él ya no ser militar, su visión civil le da un contexto diferente. Y así Miguel empieza, el presidente alemán, hace el desarrollo, inicia, visualiza el tema del turismo, él inventa, o vamos a ver, empiezan a hacer el tema de Acapulco. Acapulco en su momento, bueno, todavía no le toca a Miguel Alemán, empieza a poner a México como un desarrollo y como un foco y como un destino turístico importante y que luego se convertiría en muy famoso. ¿Cuál fue el problema de Alemán al final? Fue un problema de donde surgió mucho dinero, hubo mucho dinero, se trabajó mucho con los empresarios, pero ahí es donde surge algo que siempre había estado latente, pero nada más nunca le habíamos puesto nombre, la famosa corrupción. No hubo una persona que terminara en el sexenio de Miguel Alemán que no tuviera un Cadillac. Cuando en México no los había que importarlos. Que no tuviera una casa en las lomas. No había uno que no. Entonces, toda esta visión de desarrollo era, sí vamos a desarrollarnos, pero nuestra clase política empezó a corromperse. Y empezó el tema de la corrupción. Y cuando terminan estos amigos, el que llega, pero sabiamente, Alemán, a la hora de decidir a su sucesor, pone a un sucesor que tenía una visión muy austera, que era el maestro Ruiz Cortines. Ruiz Cortines fue el presidente más austero que tuvo México, en contraste con lo que había. Entonces él llega y le toca gobernar a Ruiz Cortines del 52 al 58. Y México empieza a agarrar esta senda. Los empresarios, como pues ya no podían hacer tantas tranzas con el gobierno, se empezaron a jalar por su lado. Se dan cuenta, aquí le están tocando catorrazos a todos, a los políticos por lo que hacen, pero también hay empresarios que también ponen lo suyo. Entonces, esto viene en el 52. México, ¿qué empieza a hacer a finales de los 50? A finales de los 50 llega un buen político, una gente muy bien formada, empieza a ver en la clase política y en la administración pública gente más preparada, gentes que ya estaban estudiando, que habían estudiado economía, y así llega un personaje que se apellidaba Ortiz Mena. Don Antonio Ortiz Mena hace un ejercicio de desarrollo económico que se le llamó el desarrollo estabilizador.
En ese entonces la moneda de México no se devaluaba. México había echado a andar medidas para exportarle a Estados Unidos a través de incentivos fiscales. Se crean las famosas maquiladoras a finales de los años 50. Toda la zona norte del país se llena de maquiladoras y eso empieza a darle y abrirle una ventana a México que no teníamos, que era la ventana de cómo venderle al vecino del norte, y sobre todo cuando venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos aprovechado muy bien esa ventana. Pero México tenía una economía cerrada. Una economía cerrada quiere decir que todo lo que se importaba en este país pagaba impuestos, y pagaba muchos impuestos. Entonces no había manera más que hacer las cosas aquí en el país. Así fueran cubetas que se amolaban a las 2 semanas y valían como si fuera la cubeta comprada en Estados Unidos, pues eso sirvió que mucho de la clase empresarial mexicana aprovechara la economía cerrada para abusar de la gente, para vender malos productos. ¿Y por qué? Pues porque teníamos la frontera cerrada y porque lo que había era esto. Si querías una cubeta, pues era eso. Entonces, pues ahí había un concepto que se llamaba la fayuca, y todo el mundo le entraba duro a la fayuca, iban por sus cosas a Estados Unidos porque lo que se producía en México estaba mal hecho. Al final de cuentas, así llegamos a los años 60, vienen una serie de expropiaciones, venían gobiernos, llegó López Mateos con una visión muy respetuoso, les digo, una visión de hacía 20 años. Lo primero que hace es expropiar la industria eléctrica y eso le costó al gobierno. Ahí tenemos al sindicato todavía batallando al SME desde ese entonces. Luego lo segundo que hace es que hace la nacionalización de la industria automotriz. Hace un decreto por lo cual se fue la Mercedes-Benz de México, se fue la Fiat, se fue muchas de las empresas que hoy regresaron, se fueron. Y el gobierno llegó y les pagó para que se fueran, porque eran los mexicanos los que iban a hacer los coches. Pues yo decía, bueno, pues se ve que no saben de tecnología. O sea, la tecnología es el valor diferenciador, pero pues eran los golpes que dábamos. Llegamos a los 70s y nos encontramos con que ahora descubrimos que hay crisis económicas. Y bueno, pues las crisis económicas nos iban afectando vía la inflación y vía el tipo de cambio, y todo se encarecía, pues ya no había la inversión extranjera que tenía que haber en México, pues porque si tú invertías como inversionista extranjero, tu dólar de hoy, pues valía, cuando te lo querías reconvertir y mandar las utilidades de regreso, pues no existía, o perdías. Entonces, todo este cuento se empieza a gestar en los años 70. Ustedes todavía no existían, sus papás eran unos chamacos, vivían, pero se decían, al igual que yo, hijos de la generación de la crisis. Entonces, los años 70, terminan los años 70 en medios de crisis, empezamos los años 80 en medios de crisis, y así vamos avanzando. México logra entrar al GATT, que es nuestro primer gran acuerdo internacional de eliminar barreras a la importación, en 1985. Ese es el primer antecedente. Después de eso, llega un presidente que no es muy famoso entre ustedes, pero por sus hechos fue un presidente bueno, un presidente que hizo lo correcto, que fue Salinas, que un presidente que toma una visión técnica de lo que se tiene que hacer y aprovecha la ventaja de la frontera como nunca se había aprovechado con Estados Unidos, y se hace un tratado de libre comercio. Pero ¿qué sucede cuando se hace todo esto? Ahí en ese momento se nos aparece por primera vez el concepto de la productividad y la competitividad. Entonces, cuando hablamos de productividad, no podemos ser competitivos si primero no somos productivos. Entonces, la necesidad de ser productivos significa reducir costos y que la cancha sea pareja para todos, para que se pueda hacer más con menos o más con lo mismo, para que luego entonces pueda ser competitivo, para que luego entonces el señor que fabrica hoy aquí no tenga que ir a traer la pieza de otro lado del mundo, ¿sí? Porque en México es más cara. Entonces, todo eso que sucede empieza a darse con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio en su momento fue lo mejor que se pudo hacer. ¿Por qué? Porque era un tratado que nos ponía en un nivel a nivel mundial, y que luego muchos países, como estaba dándose la integración mundial en bloques económicos, México se adelanta con el país más importante. ¿Qué? ¿Ya? Ok. ¿Qué? ¿Ya me están? Sí, ok. Ya voy a resumir. Bueno, entonces, así llegamos al tratado. El concepto de productividad es uno de los grandes temas del tratado. ¿Cómo vamos a ser productivos? ¿Cómo le vamos a invertir a nuestra planta nacional, tanto en el centro como en el norte, como en el sur? Pero realmente, pues lo que jaló principalmente fue el centro y el norte. Entonces, de esta manera, nosotros nos vemos que sí tenemos ventajas,
hubo situaciones ahí en el 97, 98, crisis sistémicas y todo, pero el tratado más otras medidas, acuerdos de promoción, inversión, se llaman los APRIS, que se hicieron a nivel internacional, le ayudaron a México a construir un andamiaje con el que se podía atraer inversión extranjera. Y le dio a México la posibilidad de ser más robusto, ¿sí? De ser un país con desigualdades, sí, pero un país que tenía una economía importante. Llegamos a ser la economía número 10 del mundo porque tenemos población, porque tenemos territorio y porque tenemos una economía que no crece a las tasas que debería, pero crece. Es importante, el nivel de consumo en nuestro país es importante y eso, pues, comparado con otros países, nos da una posición de privilegio. Entonces, así terminamos los años 90, entramos a los años 2000. Entonces ya no voy a meterme al tema del petróleo, lo que significó, pero lo que sí les voy a decir es que directo ya metiéndonos al tema de productividad, empezó a ser el gran tema. ¿Cómo vamos a ser productivos para luego entonces ser competitivos? Y de esa forma ha sido nuestro tema, de decir cómo lo vamos a lograr. Tenemos dos graves problemas: las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el desarrollo más importante en términos de cantidad de empleos que se generan. A nivel mundial, 9 de cada 10 empleos los generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo ha hecho Europa muy bien, lo ha hecho particularmente España muy bien, creando todo un andamiaje para que todas estas empresas que tienen una tasa de natalidad muy grande pudieran establecer competencia, volverse productivas y volverse competitivas, generar cadenas productivas, generar proveeduría para las grandes empresas, integración, volverlas exportadoras, en donde intervienen muchos factores, interviene capacitación, financiamiento, innovación tecnológica, todo aquello que necesita alguien para poder tener una planta productiva y por lo entonces competitiva. Eso ha sido una de las grandes fallas que hemos tenido en México: integrar todo el aparato institucional en uno solo, ser transversales con medidas verticales. Entonces, ¿cuál es el reto? Y aquí es donde nos encontramos cuando llegamos. Fueron prácticamente 12 años. A mí me tocó ser director de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que eran los que nos tocaba autorizar el área de inversión. Luego me tocó ser subsecretario encargado y jefe de la unidad de la pequeña y mediana empresa, que era darle a las micro, pequeñas empresas los beneficios que tú podrías lograr de los tratados, o sea, aterrizar la economía, ahora sí que de abajo hacia arriba, porque ahí es donde está la masa, ahí es donde está la pirámide. Entonces, ese reto, la verdad, batallamos mucho. Nos toca, ahora sí que ejercer siempre un tema que es un gobierno muy amplio, poco conectado, que sí ese es un problema, generar la integración en apoyos concretos. Entonces, cuando empieza el gobierno del presidente Peña, había habido una generación de primeras reformas que la vivimos: la reforma al campo, para liberar que los ejidos pudieran movilizar su tierra, varias reformas que el TLC de manera importante. Empieza la administración del presidente Peña, empieza con el pie derecho, focalizando muy bien cuáles eran las reformas que se tenían que hacer, principalmente la energética, que aunque hoy nos vemos los beneficios de la reforma energética, es una reforma de avanzada en un contexto de vacas flacas, pero pues eso es externo a nosotros. Pero lo cíclico en el mundo nos demuestra que son eso, son ciclos. Entonces, a ustedes les va a tocar vivir el ciclo alto, el upside de esta reforma en mejores condiciones para México. Entonces, el punto y el reto sigue siendo cómo vamos a ser productivos. Entonces, habiendo pasado las reformas, el reto era, uno, entender que nuestro país creció de manera muy uneven, como le dicen, muy desigual, que quiere decir que teníamos un norte muy bien conectado con el desarrollo económico, un centro razonablemente conectado y un sur-sureste completo y absolutamente rezagado. Y que ese rezago implicaba conflictividad social, implicaba los mayores índices de pobreza, implicaba simple y sencillamente el no crecimiento. Y eso al final lo que impactaba es que México, creciendo a tasas en la zona alta, en la zona media, en la zona alta, en el promedio teníamos un decremento de 0.39% en términos de productividad año con año. ¿Y eso qué significa? Pues significa que por más que hagamos un esfuerzo, México no somos uno mismo. O sea, ahora sí que
En lo fiscal, todo lo que se genera en el centro y el norte se tiene por equitativo que distribuir en el sureste y aún así no alcanza. Entonces, pensando eso, es como se crean las zonas económicas especiales. Estas zonas económicas no las inventamos en México, son zonas económicas pensadas para promover el desarrollo en zonas deprimidas, con los incentivos suficientemente pensados, alineados, para que un inversionista vea que se le reduce el costo y puede hacer ese riesgo, tomar ese riesgo de hacer esa inversión. Las zonas económicas funcionaron muy bien en China, cuando China se abrió, de manera muy focalizada por sectores en diferentes regiones. Han funcionado bien en Panamá, han funcionado bien en Uruguay y quizás en otros países que no recuerdo ahorita, pero también han funcionado mal en muchos otros países. Muchos de los países del este, cuando hubo la desintegración de la Unión Europea, de la Unión Soviética, no les funcionó. Y así tenemos otros ejemplos que no han funcionado. Entonces, no es la panacea, pero sin embargo sí es un muy buen ejercicio que apunta hacia dónde y cómo podemos incrementar nuestros niveles de productividad. ¿Cómo lo vamos a hacer y cuáles son los tiempos? Esta iniciativa la presenta el presidente el 30 de septiembre del año pasado, la aprobamos nosotros ya de manera definitiva, está promulgada, se crea un órgano que anuncia el presidente en 2 semanas, que es un órgano desconcentrado, que se va a encargar de las 6 primeras zonas económicas que van a haber en 10 estados de la República y que yo prácticamente le tengo mucha fe, sobre todo a las que están en el Pacífico mexicano. Y creo que se puede detonar desarrollo siempre y cuando cumplamos con 3 reglas. Primero, seamos buenos vendedores. No nos pongamos en la camiseta de que somos gobierno y si quieres, no. Si realmente queremos cambiarle el rostro, tenemos que atender primero a una buena estrategia de promoción, empresas comprometidas, incentivos perfectamente alineados y buscar el éxito y no construir elefantes blancos. Y eso se compone de muchas cosas de manera transversal. Le tiene que entrar SZE con infraestructura, educación con los planes correctos, la Secretaría de Economía con los planes de apoyo, o sea, todos los apoyos del gobierno tienen que estar alineados para que cada zona en lo que le toque sea exitosa. Y la promoción, primero con las empresas anclas, tiene que estar adecuada al potencial de cada región y sobre todo la infraestructura y la educación. Entonces, estas primeras 4 zonas que ya ahorita fueron sumadas por el tema Campeche, pero originalmente Lázaro Cárdenas, Puerto Chiapas, el Istmo y Salina Cruz, tienen un gran potencial. Y yo confío en que si hacemos las cosas bien, van a funcionar. Si nosotros logramos generar e incrementar la inversión extranjera en estas zonas a través de esquemas de inversión como en su momento fueron las Export Processing Zones, mejor llamadas como industria maquiladora, México tuvo muy buen resultado y gracias a eso creció el norte y se integró muy bien a la economía del norte, del sur de Estados Unidos. Yo confío en que las zonas es un gran acierto, que el tema importante está no en el qué, sino en el cómo. Y yo creo que a ustedes les va a tocar verlas porque esta es una de las pocas medidas que en nuestro país entendemos y debemos de entender que son de largo plazo. Las zonas económicas son para 30 años, ¿sí? Son para que en el 2056 o 2046 nosotros empecemos a ver los resultados, pero habiendo caminado paso a paso y habiendo cuidado paso a paso de lo que significan las zonas. Si nosotros tenemos las industrias correctas, lograremos la productividad que queremos vía la reducción y vía esos primeros incentivos que eventualmente terminarán cuando las empresas hayan arrancado. Si eso sucede, México será competitivo y tenemos una ubicación geográfica a nivel mundial que no obstante lo que pase con las materias primas, que van a tener su rebote, México seguirá siendo y teniendo ese privilegio de la geografía, ese privilegio de una, vamos a llamarle, una pirámide generacional que todavía nos está alcanzando, pero en donde tenemos que generar mayor educación, democratizar la productividad, democratizar la educación y sobre todo tener un Estado de Derecho que le dé garantías a la inversión extranjera para que en lugares conflictivos como Oaxaca, como vieron ustedes ayer, y potencialmente conflictivos como Chiapas, como lo hemos visto en la historia, tengamos las herramientas para generar ese desarrollo
que realmente genere confianza, porque la inversión extranjera, el cual es el propósito de estas zonas económicas, depende de la confianza. Y si nosotros como país no tenemos la posibilidad de generar esa confianza a los inversionistas, nada de lo que hagamos, ni las zonas económicas, ni nada va a funcionar. Así que espero que esta plática les haya servido de algo, les agradezco, les pido una disculpa por si hablé un poquito más de tiempo. Muchísimas gracias. Agradecemos al senador Luis Armando Melgar Bravo sus brillantes aportaciones en esta conferencia Competitividad y Productividad en México. Vamos a iniciar una breve sesión de tan solo 3 preguntas. Así es que la primera la tenemos por allá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, senador. Mi nombre es Yael Vázquez. Y bueno, respecto a lo que comentaba hace unos momentos, me surge una serie de cuestiones, principalmente en tres aspectos. Mencionó que las pequeñas, medianas, las microempresas son necesarias para elevar los índices de productividad en un país. Y en el caso mexicano, no es que sean inexistentes, pero muchas de ellas se encuentran en la informalidad. En este sentido, ¿qué hace o qué está haciendo el trabajo en comisiones respecto al tema de la informalidad? ¿Cuál, en su opinión, puede ser una medida o una vía para superarlo? Ya que es relativamente importante, ¿no? Es un tema de verdad importante. El segundo es respecto al recurso humano. Hablaba usted hace unos momentos de la importancia de hacer más con menos. Y en algunas ocasiones el recurso humano, como los demás recursos de los que se disponen en los procesos productivos, el recurso humano podría parecer que no es el eje central de las políticas. Me gustaría saber en ese sentido, cómo trabajan o cuál es la visión para garantizar los derechos de las personas, que al final de cuentas yo creo son el eje central de las políticas. Hace un año y medio más o menos, veíamos una publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de los Estados que decía que México es el país en el que más se trabaja. En ningún otro país del mundo las personas trabajan más horas que en México, y paradójicamente es uno de los países más improductivos, ¿no? Perdón, ¿me dijiste que tu nombre es? Yael, mira, primera pregunta, si no me recuerdo, me estabas preguntando sobre las micro, pequeñas y medianas empresas y la informalidad. La informalidad es del 60%, quizás hasta un poquito más. Y para mí la informalidad parte de los incentivos. Si para mí como micro, pequeño y mediano empresario, los costos de ser formal están por arriba de mi ingreso, pues simple y sencilla, no voy a tener incentivos para ser formal. Entonces, es al papá gobierno el que le toca pensar de manera fuera de la caja, out of the box, como se dicen, y no puedes seguir haciendo lo mismo y esperar cosas diferentes. Si tú quieres romper con el círculo de la informalidad, tienes que ser muy agresivo, y para ser agresivo no es suficiente el RIF. O sea, yo lo digo, pero yo sé que a los hacendarios les cuesta mucho trabajo soltar, pero yo le digo siempre a la gente, a ver, ¿qué prefieres? ¿Tener más o no soltar y tener menos? Porque al final de cuentas es una ecuación mucho más sencilla. Si yo hago que la gente empiece a tener una cultura de pago de impuestos, lo tengo que hacer base cero. Porque si no, como ser humano, si a ti como empresa, toda la carga fiscal, la carga laboral y todo de por ser formal te cuesta tu negocio, pues tú no vas a trabajar para el gobierno. Simple y sencillamente eso no pasa ni aquí ni en China. Una cosa es que te cobren muchos impuestos y otra cosa es que tú recibas muchos beneficios. Pero para mí la informalidad está sobre, en concreto, la base y la capacidad que tenga el gobierno, que hoy por hoy no la acabamos de tener, en justa y honesta razón, de darle a las micro, pequeñas y medianas empresas ese traje a la medida necesario de incentivos para que ellas entiendan que entonces sí ganan. Si los políticos trabajaran antes en el sector privado y no se dedicaran solamente a la política, entenderían con mayor facilidad lo que es pagar una nómina. Pero como muchos de ellos no lo han hecho,
les cuesta mucho trabajo entender la posición de aquel que se parte la madre todos los días levantándose temprano para abrir su changarro, ¿sí? Y le cae el de salud, y le cae el de no sé quién, y le cae el de no sé cuánto, y pues el cuate dice, oye, ¿y para mí qué? Pues no, así no es. Y sin tocar la corrupción, ¿eh? Que es otro factor que afecta al micro, pequeño y mediano empresario. Entonces, si hacemos las mismas cosas no va a cambiar nada. ¿Se puede? Sí se puede, pero se tiene que hacer ese esfuerzo focalizado. Primero, decías la parte segunda que era, si no me recuerdo, hablaste de las micro, pequeñas y medianas empresas y tu segunda pregunta era, perdón. Ok, el recurso humano. El capital humano es lo más importante. Los incentivos, la inversión al capital humano es lo que hace la diferencia. Cualquier empresa que se establezca, lo primero que te va a decir es qué programas tiene el gobierno para capacitar a la gente. Y si quieres hacemos un peso por peso, pero el gobierno tiene que entrar a la capacitación focalizada. La capacitación tiene que tener un enfoque productivo. Si no tienes enfoque productivo, si tú no enseñas a la gente a cómo poder ser más productivo independientemente del sector y le inviertes dinero, no hay manera de que esto funcione. Bueno, mi nombre es Uriel Escudero. Buenos días a todos. Buenos días, senador. Buenos días. Mi pregunta está basada a ¿cuáles son los puntos o bases generales de las reformas y tratados en el país que logran estimular la productividad en México? Todo el andamiaje de los tratados internacionales que México ha sido, más que para estimular la productividad, ha sido primer paso para atraer inversión extranjera, para atraer recursos que no se generan en México y que deben de complementar el desarrollo nacional. Una vez que se tienen esos recursos, la productividad se genera a partir de reducción de costos, de gente bien preparada, en donde tienes que invertirle, para que esa gente te cueste menos, seas más productivo, para que una gente que te ensambla un vehículo en tanto tiempo, te lo puede ensamblar bien preparado el señor en menor tiempo. Se logra con innovación tecnológica, se logra con financiamiento a tasas preferenciales y se logra con una serie de esquemas que en conjunto son los que impactan la productividad. Pero el punto de partida es la inversión extranjera. Junto con la inversión nacional se tiene que complementar para generar esas industrias en donde no hay desarrollo o donde sí lo hay, pero reduciendo costos. Por eso decimos que la productividad es hacer más con menos o más con lo mismo. Si tú tienes tarifas de energía eléctrica altas, no vas a poder competir contra países que producen lo mismo que tú si la tarifa eléctrica de ellos es a la mitad de la tuya, por ejemplo. Si aquí el tema del salario mínimo nos representa un problema, porque sí nos representa un problema, si la carga laboral nos representa un problema para los empresarios, ¿por qué? Porque nos hace menos competitivos contra otros países. Entonces no vamos a ser productivos, porque vamos a producir, ¿sí?, a un mayor precio y eso pues nos saca del mercado. Esa es la productividad. Muy buenos días, senador. Mi nombre es Miguel Ángel Caram. Tenía un profesor que nos decía, bueno, nos preguntaba una vez, ¿quiénes de ustedes ha hecho algo hoy que produzca al menos un peso? Y bueno, todos nos quedamos pues callados. Ninguno de nosotros en ese momento había producido algo. Eso nos demuestra que tal vez como sociedad somos improductivos. Esto por diversas razones. Sobre todo por el tema de la corrupción, el tema de nuestro sistema legal que es muy deficiente, y nuestro sistema de justicia es muy deficiente. Y bueno, mi primera pregunta en ese sentido va, ¿de qué forma el sistema de justicia que se acaba de aprobar, el acusatorio penal, va a mejorar en la cuestión de la productividad en México? Y mi segunda pregunta va enfocada a ¿de qué manera va a influir o impactar el TTP, el Tratado de Asociación Transpacífico, a México en esta cuestión de productividad? Gracias. Gracias. Mira, yo te diría, haciendo algo, un preámbulo a lo que decías ahorita. La productividad está a la mano de todos, y a la mano de todos, al alcance de todos. Simple y sencillamente, todos los que estamos aquí generamos basura. La basura, la buena administración de la basura hace que una sociedad sea más productiva si tenemos un buen manejo de basura. En este país recientemente ustedes han visto la nota y es cierto y me parece elevada
En este país nuestra capacidad de reciclar nuestra propia basura es enormemente deficiente. Entonces, por ahí todos empezamos. Cada quien en su cancha corta, con un buen manejo de basura. Créeme que con eso se logra una cierta productividad. Con las energías, si nosotros hacemos un buen uso de nuestro automóvil y nos organizamos mejor como sociedad, vamos a ser una sociedad más productiva, porque todos los costos colaterales del uso excesivo de los automóviles o del mal transporte público genera una sociedad improductiva. Tercer tema que decías en concreto sobre el Transpacífico. Mira, el Transpacífico es un gran acuerdo, pero si los Estados Unidos no le entran, no va a funcionar. Con todo respeto, me van a regañar, pero afortunadamente el Poder Legislativo es independiente. Pero la verdad, si Estados Unidos no le entra, no va a funcionar. Es un gran acuerdo, sí, sobre todo a los que estamos en la costa del Pacífico, como nosotros, los chapanecos. Pero tenemos que pensar que tiene los beneficios que estar claramente alineados y hay ganadores y perdedores. Entonces hay que ser realistas. Entonces yo creo que el Transpacífico es un gran acuerdo, pero si Estados Unidos no le entra, no va a funcionar. Y me decías otra cosa, además del Transpacífico. A ver, el sistema de justicia. Yo hay una cosa que digo que le llamo justicia productiva. ¿Qué es la justicia productiva? Los juicios orales. Si hacemos lo mismo, volvemos a lo mismo, no va a pasar nada diferente. Los juicios en México tardan años. ¿Por qué? Porque hay una enorme corrupción. ¿Ok? Los juicios orales pretenden acabar con la corrupción en una parte, pretenden agilizar, sí, pero eso es una pequeña parte. Que el hecho de que el sistema ya cambie del acusatorio es una parte importante, pero es lo que se requiere es algo mucho más importante, mucho más mayor. Y yo digo, hagamos las cosas bien y de fondo. ¿Es un buen comienzo? Sí. ¿Ando satanizando algo? No. Pero ¿eso nos va a hacer productivos per se? Tampoco. Hay un camino que recorrer. Y la justicia productiva se alcanza en el momento en que tú recibes una justicia, como se dice, pronta y expedita. Si la justicia no es pronta y expedita, no es justicia. Pero ya nos acostumbramos aquí en México a que un juicio puede tardar años, ¿me entiendes? Si no es que se roban el expediente o le jalan aquí o le jalan allá. Entonces, pues ya volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que atacar el problema de fondo. Y el problema de fondo es la corrupción generalizada que hay. En el sí se puede, el que no tranza no avanza, y la narrativa del mexicano. O sea, cuando este país, perdón, voy a decir una peladez, ¿están grabando? Sí están grabando, ¿verdad? No, entonces no. Pero bueno, la verdad, sociológicamente somos una sociedad que tenemos el reto de cambiar, de volvernos más rifados, de volvernos más aventados, de ir por lo bueno, no conformarnos. Y ya no les menciono el partido de fútbol porque la verdad todo nos dio coraje. Entonces hay que ir por más, pero hay que hacer las cosas bien. Y ustedes, los jóvenes, son con los que se empieza a hacer las cosas bien, porque ya la edad te llena de mañas, pero se puede. Y tenemos un país que quiere, tenemos un país en donde hay un gran sentido de la emergencia, de lo emergente, perdón, en donde hay una clase política, clase empresarial que sí ya se siente incómoda como está siendo el rumbo. Los líderes de hoy se sienten incómodos porque hay un hartazgo social, porque hay un humor social que está a favor de nada y en contra de todo, porque hay muchas cosas que no se han hecho bien. Hay muchas otras que sí se han hecho bien, pero lamentablemente, como en todo, las malas noticias corren más rápido que las buenas. Entonces hay que meterle mucha energía para que generacionalmente ustedes, junto con nosotros, no estamos tan viejitos, caminemos y le demos la vuelta a este país. Tenemos el compromiso con las nuevas generaciones. Sí estamos pasando por un momento muy especial en México, en donde tenemos que hacer las cosas bien. Y eso implica muchas cosas. Y a grandes problemas, grandes soluciones. Así que muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron y aquí estaremos cada vez que me inviten. Agradecemos a los jóvenes su participación. Muchísimas gracias.
que nos vamos a tomar una foto. Invitamos a los estudiantes. En nombre de la mesa directiva, del presidente Roberto Gil Schwartz y de todo el equipo organizador, senador, le reconocemos una interesante conferencia. Los jóvenes yo creo que se llevan algo muy importante para su carrera, para sus vidas, y sea usted reconocido, senador. Y con este obsequio simbólico invitamos a todos los estudiantes a llevar a cabo la foto conmemorativa. Le pedimos al senador no se retire, sino que se ubique para llevar a cabo esta fotografía del evento.